las 7 de la mañana, 7 minutos, momento del análisis de la encuesta Colombia Opina, creada para Blue Radio y para Noticias Caracol, con nuestro director Juan Roberto Vargas y con todo el equipo de Blue Radio. Buenos días, Juan Roberto. Saludos, don Juan Roberto, buenos días, hombres. Hola, Andrés, hola, Alejandra, saludos a todos. Estamos enlazados a esta hora, Blue Radio y Noticias Caracol, como ustedes lo dicen, para dar a conocer los resultados de la encuesta Colombia Opina. Es la última del año, don Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Como siempre, bienvenido, esta es su casa, hombre. Don Ricardo, a usted muchas gracias, Andrés, Alejandra, por este espacio en el que nos enlazamos, Noticias Caracol y Blue Radio, para dar a conocer, Ricardo, como usted lo dice, 7 de la mañana, 8 minutos, los resultados que compartiremos con los oyentes y televidentes y que nos va a dar Martín Orozco, el gerente de Invamer, de tal vez algo muy importante, Ricardo, que hay que decir, que es la última foto del año, y es la última foto que la firma Invamer realiza para Noticias Caracol y Blue Radio. Ya Martín nos explicará un poco de la muestra y de la metodología de cómo se recoge, que es muy distinta, yo hago siempre esta salvedad, al famoso Invamer Poll, que Invamer realiza hace 30 años, cada 2 meses. Esta tiene una muestra distinta y pues obviamente tiene un ingrediente, alguien me decía ayer jocosamente, sí, Ricardo, y televidentes y oyentes, que esto es como esos tintos envenenados con aguardientico, ¿cómo se llama? El carajillo. El carajillo, sí, porque obviamente tiene el ingrediente político que no habíamos incluido. Y es que también a 1 año y 8 meses de las elecciones es la primera foto que se toma en el partidor de la carrera hacia la presidencia, con quienes o se han lanzado o quienes en los corrillos políticos aseguran que lo van a hacer, que se van a lanzar a la candidatura presidencial. Precisamente, Juan Roberto, sin más preámbulos, don Martín Orozco, el gerente de Invamer, comienza hablándonos de la intención de voto. Estamos con un número muy amplio todavía de candidatos, esto no se ha decantado, de quienes de alguna manera han expresado su intención de aspirar a la presidencia. ¿Qué dice Colombia Opina? Martín, buenos días. Ricardo, buenos días. Una aclaración antes de empezar, lo que decía Juan Roberto es diferente al Invamer Poll. El Invamer Poll está concentrado en 6 ciudades principales. Esas ciudades lo que permiten es también medir la aprobación de alcaldes y gobernadores, mientras que en esta justo se puso ese ingrediente de un primer escenario de intención de voto, porque esta muestra sí representa todo Colombia, incluido ciudades capitales, municipios medianos, municipios pequeños y área rural. Entonces aquí sí está bien preguntar por intención de voto presidencial, mientras que en el Invamer Poll estaría mal hacerlo. En estas son 56 municipios en los que se hace la encuesta, 17 ciudades capitales, es decir que la mayoría son municipios, no son las 6 Ricardo, grandes ciudades del país. Es la representación de Colombia, lo que yo le digo, la chiquitolina de Colombia, tal como es, por edades, por municipios según su tamaño, por hombres y mujeres, etcétera. O sea, es una muy buena representación de Colombia. Por eso es importante que conozcamos, justamente ahí estamos viendo en nuestro canal de YouTube y también en Noticias Caracol, los resultados de Martín de la primera foto de la piscina presidencial. En primer lugar, Sergio Fajardo con 15.4%, segunda Claudia López con 12.6%, en tercer lugar está Germán Vargas Lleras con 9.2%, Gustavo Bolívar con 8.6, ahí entre Bolívar y Vicky Dávila pusimos el decimal en la imagen para claridad de por qué las posiciones están prácticamente igualados. Claro. Vicky Dávila también 8.57, Juan Manuel Galán 7.3%, Daniel Quintero 6.1%, Juan Daniel Oviedo 5.5%, Luis Gilberto Murillo 4.5%, María José Pizarro 4.1%, Miguel Uribe Turbay 3.1%, María Fernanda Cabal 1.6%, Juan Fernando Cristo 1.5%, Susana Muhammad 1.2%, Paloma Valencia 0.9% y Roy Barreras 0.8%. Y le hago una salvedad, como es tan prematuro el tema, siempre dejamos en la pregunta la opción de otro cuál, porque pues el listado hoy es muy grande. Bueno, y pregunta quién sería su candidato. Más que eso es por quién votaría, y se deja una abierta que es otro cuál, para que la gente pueda tener la opción de, no sé, de hablar de, por ejemplo, de David Luna o de J. Hernández o de Abelardo. Botero, ese otro suma Santiago Botero, el empresario, claro, no el ciclista. No el ciclista. Sí, Ricardo, otra salvedad importante a lo que anota Martín en esta encuesta, y viendo ya los números, en el caso de quien puntea, que es Sergio Fajardo, o digamos, si uno ve la foto, la primera, y le voy a pedir a producción en Noticias Caracol que coloque la primera foto
donde están los primeros Ahí cuatro. está. Esos cuatro. Quedémonos en esos cuatro que me parece clave analizar. Claro. En el caso de Sergio Fajardo, cuando ya mira uno, y Martín me corregirá, por afinidad política, Sergio Fajardo, digamos, agrupa o atrae a las personas que dicen ser de centro, de derecha y sin afinidad. Claudia López, un fenómeno similar, pero Claudia López, a Claudia también le va muy bien en izquierda. Así es decir, ella recoge votos de la izquierda. De izquierda, centro, derecha y también sin afinidad. Me parece sorpresivo, a pesar de todo el ascenso y la tercera posición del ex vicepresidente Ahí va Germán yo. Vargas Lleras. Es que mire, Germán Vargas Lleras, si usted mira, donde mejor le va, cuando uno mira la encuesta desagregada, es entre las personas sin afinidad, de derecha y de centro. Obviamente en la izquierda no le va bien. Y Gustavo Bolívar, ese último de ese primer lote, le va por supuesto muy bien en la izquierda. Algo un poquito bien en centro, no tan bien en la derecha y tampoco es sin Juan afinidad. Roberto, es interesante María Consuelo Araujo. que cuando se ve la afinidad política, la derecha está por encima. Hay 5 puntos con respecto al centro y a la izquierda. Sin embargo, los que van arriba se autoperciben como de centro. De centro, sí, claro. Mientras que la derecha va 5 puntos por arriba. Y súmele a ese análisis, claro, María Consuelo, que los que dicen estar sin afinidad también son los que hacen que, sobre todo los dos primeros, Fajardo y Claudia, tengan una buena puntuación. Claro, los que dicen sin afinidad. 7-14, Héctor. Claro. Héctor Riveros. Pero sin embargo ese dato que señala María Consuelo no se refleja en la posición de los votantes, porque los potenciales votantes parecieran agruparse más en candidatos de centro, incluso si usted suma los de izquierda llegan alrededor del 30%, y los candidatos de derecha están por ahí también cerca del 30%, pero estarían como en un tercer lugar. Es curioso que la mayoría de los encuestados digan ser de derecha, pero que a la hora de escoger el candidato prefieran candidatos que tienen otras tendencias. Ese es un buen análisis. Aparece Gustavo Bolívar, Aurelio Suárez como el cuarto favorito con 8,6%, el hoy director del DPS, mostrándose hoy como una ficha viable de la candidatura de la izquierda, del pacto histórico. Sí, pareciera que fuera el candidato de la llamada izquierda, del que representa el pacto histórico, con mayores posibilidades. A mí no me da tanto la suma de esa llamada izquierda, porque está dando más o menos un 20 y pico %. Si se suma a Bolívar, a Mohamed, a Daniel Quintero y a los demás de esa línea que están allí. Pero sin duda hoy el gran éxito es el de Fajardo, que se convirtió en el candidato de la derecha de Colombia. Ese yo creo que es para mí el hecho más relevante. Y el otro hecho es que Claudia López se vuelve la candidata de la izquierda, quitándole un porcentaje muy importante a estos que yo he anotado. O sea que hoy, a pesar de que se dice que la solución es de centro, la verdad es que los dos punteros están allí, es porque Fajardo ha captado casi 1 de cada 5 de los votos de derecha y Claudia López 1 de cada casi 10 de los votos de izquierda. Y una pequeña cosa, Ricardo y demás. Eso implica que Fajardo tendrá que hacer una candidatura más de derecha y Claudia López una más de izquierda. Dejo la pregunta. Yo complementando lo que dice Aurelio, perdón, ya voy, Luis Ernesto, deme un complementando minuto. lo que dice Aurelio, lo que yo veo según los números, sí, que recuerde que yo hablo de los números, es que todavía no hay un candidato suficientemente claro en la derecha y por eso tienden las personas que dicen ser afines a la derecha a querer... Se identifican más con Sergio Fajardo. Más con Fajardo, luego con Vicky Dávila y luego con Germán Vargas Lleras. Pero todavía como no hay claridad, falta que se den las consultas, que se armen pues las alianzas, yo creo que ahí es donde están un poquito perdidos los posibles votantes. 7:16, Luis Ernesto, analizamos la encuesta Colombia Opina de Imamer a esta hora en Noticias Caracol y en Blue Radio. Yo lo que veo es que esa agrupación de izquierda, derecha, centro, no refleja la forma como los votantes eligen, sino veríamos, como lo decía María Consuelo, hay un importante porcentaje de la población colombiana que se autorreconoce como derecha, y pues entonces veríamos los candidatos que uno asociaría con la derecha creciendo, Miguel Uribe, los candidatos del Centro Democrático, y no es el caso. Esto lo que nos demuestra es que el votante no se agrupa como quisiéramos que se agrupen los que estamos haciendo análisis político. Ellos votan
sin un criterio de yo soy de centro, yo soy de izquierda, y lo que pareciera estar pasando es que el rechazo al presidente Gustavo Petro, porque claramente la encuesta también refleja unos bajos números de aprobación de la gestión del presidente, no lo está capturando necesariamente la derecha, lo están capturando candidatos que ya tienen experiencia, personas que han gobernado, el exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, el exvicepresidente, exministro Germán Vargas Lleras. Es decir, parece que la gente lo que está buscando es una apuesta más segura, con experiencia, alguien con más probada experiencia, en el ejecutivo, ¿no? algo más de tranquilidad, de certezas. No hay espacio, Ricardo, para los outsiders hasta ahora. Si uno lo ve, y eso clave, eso que dice Ricardo y lo que dice Luis Ernesto es clave, Ricardo, y es que si usted ve la primera outsider que aparece es Vicky Dávila. O sea, y los números, digamos, la apoyan en la quinta posición, obviamente con la afinidad política de quienes dicen ser de derecha, y un poco, bueno, tanto en centro como en sin afinidad. Y si uno ve otro que apareció hace muy poco, que fue Juan Daniel Oviedo, que aparece con el 5-5, si uno ve después, Martín, y me corregirá, el tema del conocimiento también es clave. Ahí quería llegar yo, Juan Roberto, y es, aunque uno analiza principalmente la intención de voto, no hay que dejar atrás el conocimiento y la imagen favorable. ¿Qué tanto conocen a los candidatos? Porque la imagen favorable de un candidato es su techo en intención de voto. Nadie que opine desfavorable de una persona va a votar por esa persona. Y en el caso, por ejemplo, de Gustavo Bolívar, su favorable es del 17%, es decir, está recogiendo gran parte de la izquierda, pero tiene un desfavorable del 33%. Entonces habrá que ver cuál es su techo. Mientras que en el caso de Claudia López, Sergio Fajardo, tienen un favorable más alto que su desfavorable. Entonces, eso también es importante. Pero fíjese, por ejemplo, que Gustavo Bolívar tiene un reconocimiento del 54%. Sí, así es. Tiene todavía hacia dónde crecer. No sé si favorable o desfavorable, pero tiene que cambiar su mezcla, claro, porque hoy su mezcla es 33 desfavorable, 17 favorable. Y mire, y yo no sé si uno pudiera explicar con número, Martín y Ricardo, volviendo a este lote principal, el caso de Germán Vargas Lleras, que tiene un conocimiento de 77%, sí, el desfavorable de 37%, sí, y el favorable apenas de 30%. Pero sí, si usted mira en la intención de voto, no sé uno cómo explica esa relación de números, de favorabilidad y desfavorabilidad, y aparece de tercero. Quiere decir que para muchos muy bien rankeado, y puede ser en medio de todo una de las claramente dentro del 29-30% que tiene de favorable, hay un 9% que vota por él, ¿cierto? Entonces ahí es donde le digo que el favorable es el techo. Sí. Sin embargo, aquí no está la tendencia, pero con respecto a la de julio, Vargas Lleras pasó de un favorable de 24% a un favorable de 30%. Pero viene subiendo el favorable de Germán Vargas Lleras. Sí, claro, sí. Y mire, Ricardo y Álvaro, en el caso de Claudia López, el favorable, o sea, el reconocimiento es de 80%, es la que aparece con mayor reconocimiento. Claro, incluso más que Germán Vargas Lleras. Mucho más, eso iba a decir yo, y un favorable alto, 44, con un desfavorable de 29%. Sí. Por eso le hablaba que el caso de Vargas Lleras y Sergio Fajardo son los dos personas y que tienen mejor mezcla entre favorable y desfavorable. Álvaro Forero, 720, Ricardo, pero la encuesta Colombia Opina. Lo que muestra la encuesta obviamente es fraccionamiento, y si hay fraccionamiento, pues hay que tratar de consolidar en bloques para ver tendencias. Y lo que muestra es que en su orden, el bloque del centro es más grande, luego le sigue la izquierda y luego la derecha. Entonces, si el centro no se suicidara como siempre, pues podría ganar. Y muy seguramente todos van a tratar de ir a beber de ese centro. Pero el único bloque que se consolida fácilmente es el de izquierda, el que puede tener coherencia y disciplina y un líder. Y eso pues favorece a ese bloque de izquierda, porque el antipetrismo obviamente es mayoritario, pero está muy dividido, entonces como bandera realmente no sirve. Sí. Y parecería ser que el antipetrismo más sereno le va mejor que el antipetrismo más duro. Y Álvaro y Ricardo, le acoto algo a nivel de número y de hechos. Es decir, si uno lo mira así, curiosamente quienes han dicho oficialmente que se lanzan de candidatos es a los que no les va mejor. Imagínese. ¿Me explico? Sí. Es decir, ninguno de los que está, pues todos sabemos el tema de Fajardo, Claudia, Vargas Lleras, Bolívar, ninguno de esos cuatro ha dicho, me voy a lanzar. No lo ha dicho oficialmente, Vicky Dávila sí, Daniel Quintero también, Juan Daniel Oviedo también, los del Centro Democrático también. Y si usted mira, son los que pues ocupan posiciones, al menos en esta foto.
al menos en esta foto, no ocupan las posiciones. Haberse lanzado a la preferencia. piscina temprano no se traduce por ahora en intención de voto para estas personas. 7:22, si les parece, Martín, hablemos de la siguiente foto, que es la favorabilidad. ¿Cómo le va al gobierno del presidente Gustavo Petro? Sí, con respecto a si aprueba o desaprueba la forma como se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia, Gustavo Petro se ubica en 35.7% de aprobación y 59.9% de desaprobación. Es decir, se mantiene estable la aprobación y crece levemente la desaprobación del presidente Gustavo Petro. Petro. Casi un puntico la aprobación y alrededor de 2 puntos la desaprobación, porque en julio estábamos en 35% de aprobación, 58% de desaprobación. Sí. Martín, una pregunta sobre Daniel. eso. El momento en que se hizo la encuesta ya incluía el anuncio de la llegada de Benedetti. ¿Por qué pregunto? Antes de escuchar su respuesta, Martín. Y es, Gustavo Petro ha tenido un piso de 30-35%, de ahí no baja. Pero hemos visto muchos anuncios y muchas alocuciones de personas muy cercanas al petrismo, que son del petrismo duro, que están en contra de la llegada de Benedetti. Y la pregunta acá es, ¿eso va a romper ese piso de cristal? Esa es la gran pregunta, y seguramente va a haber gente en la que lo va a próxima desaprobar por encuesta podremos a tener Benedetti. el análisis y la incidencia de si la llegada de Benedetti a la Casa de Nariño tiene o no un efecto sobre la favorabilidad del presidente Petro. No sabría decirlo, la encuesta se hizo entre el 22 y el 26 de noviembre. No alcanza a medir, pero no sabría cuál va a ser el efecto, porque pues también hay que entender... Puede que el presidente tenga el efecto teflón que ha tenido hasta ahora. Sí. Eso es una cosa, y otra cosa es que no podemos desconocer que gran parte de los colombianos pues no están tan pendientes de ese tipo de temas políticos que se dan muy al interior de la Casa del Nariño. Es una buena lectura. Habría que ver qué efecto tiene. O habrá que ver también qué tan sensible es la gente frente a esos temas. Ricardo y oyentes y televidentes, 2 datos puntuales sobre esto, mientras vemos la gráfica de la comparación desde que Colombia Opina, que es la encuesta de Noticias Caracol y Blue, está midiendo el gobierno. Veamos el histórico. El histórico. El presidente arranca en su primera medición con una aprobación del 50%, hoy la tiene en el 35.7%. La desaprobación arrancó en 43%, hoy está en 60%. En el caso de regiones, si uno lo desagrega, María Consuelo, claro, Bogotá castiga durísimo al presidente. Son 5 puntos, Juan Roberto. Estaba 6, estaba en 56, estaba la aprobación en el último Colombia Opina, la desaprobación, un poquito más de 5. Sí, estaba en 56, hoy está en 62.4. La aprobación estaba en 37 y baja al 31.9. No, y cuando uno ve la compensación de regiones, claramente lo que hace que no baje tanto, a pesar del bajonazo de más de 5 puntos en Bogotá, es la costa Caribe, que por el contrario sube un poquito y ahí bajó compensa. La desaprobación del presidente Petro del 55 al 47.7. Esa es una bajada curiosamente en la costa Caribe, y aumenta del 42 al 47,9% la aprobación del presidente Petro en la costa Caribe. Es decir, lo que pierde en Bogotá, Martín, claro, lo compensa. De cierta manera lo compensa con la costa Caribe. Y la pregunta Ricardo, sería, pero esta fotografía sería ¿por qué lo gana en la costa norte colombiana? Esa sería la pregunta de análisis. Pero habría además que ver hipótesis, porque no es tan fácil, porque mira, en Barranquilla no se hicieron las cosas que se esperaban. Sin embargo, la gente se siente representada. Hay una tensión, de hecho, muy fuerte entre el gobierno central y los gobiernos de la costa Caribe, sobre todo la alcaldía de Barranquilla. Claro, entonces valdría la pena, no sé, elaborar hipótesis de por qué pasa eso. Interesante. No sé si y Martín el fracaso tiene en La Guajira. No se traduce la pugnacidad política del presidente Petro con líderes como Alejandro Char con lo que siente la gente, con lo que dice la gente. Lo que nosotros hemos visto. Pero seguramente el énfasis en la política pública en general y en la presencia presidencial en particular en unas regiones me parece que puede influir en el resultado que ustedes están comentando. El presidente, pues en relación con Bogotá, pues digamos que si uno va a preguntar qué es lo que hay, pues hay solo enfrentamientos con la alcaldía y disputas y que terminan afectándonos a los ciudadanos bogotanos porque los proyectos no avanzan, y mientras que en la costa Caribe y en otras regiones, pero en particular en la costa Caribe, que es en la que en esta encuesta registra un repunte del presidente, pues primero el presidente
digámoslo coloquialmente, se la pasa en la costa Caribe. Permanentemente hay encuentros en Sucre, en Córdoba, ha ido a La Guajira, en el Magdalena, en fin. Y el tema, yo creo que además debe reflejarse cada vez más el énfasis en la reforma agraria, en general en lo que eso quiere decir, reparto de tierras y promoción del sector agropecuario, que además se respalda con la estadística de crecimiento de ese sector económico. Yo creo que va a terminar mostrando unos números muy diferenciados entre unos sectores del país y otros. Frente al tema de la costa, lo que hemos visto nosotros es que no necesariamente la gente que aprueba al presidente desaprueba al alcalde, por ejemplo, Char o a Dumec. De hecho, son los dos alcaldes que tienen mejor aprobación. Sí. O sea, Char está cerca del 80. En el Invamerpol. En el Invamerpol. Acuérdese que es distinto. Dumec está en el 70 y pico. Entonces, hay esas personas que, ese 47% que en la costa aprueban al presidente Petro, no desaprueban a los alcaldes. De hecho, los alcaldes casi que doblan al presidente en aprobación. Que podría ser también, Martín, Paola, un fenómeno. Ya vamos con la vicepresidenta Francia Márquez. Antioquia y toda la zona cafetera, donde efectivamente también sube casi 9 puntos la aprobación del presidente de la República y pasa del 25% al 33.7%. Mismo fenómeno entonces de la costa atlántica. 7:28 minutos. Ricardo, yo interpretaría la pérdida de 12 puntos del presidente desde noviembre hasta hoy. Con el bloqueo de los proyectos de Bogotá. Fíjese, claro. Oponerse al tema del metro. La autopista norte. La Boyacá, el tema del agua, que también ha sido punto de controversia. Con el alcalde Galán, y la percepción es que uno siente que el presidente está en contra de los proyectos y del progreso en Bogotá. Y eso se siente en la encuesta. Martín, 7:28 minutos. ¿Cómo le va a la vicepresidenta Francia Márquez? La vicepresidenta se raja, por decirlo así, perdón la palabra, pero tiene un 23% de aprobación en su gestión, un 65,7% de desaprobación. Y sigue empeorando, porque venía en julio de 26,4% de aprobación y de 59,6% de desaprobación, es decir, menos de la cuarta parte de las personas la aprueban, e incluso en quienes dicen que ser de izquierda tiene una desaprobación del 41%. Y súmele solo para concluir de Francia Márquez, de la vicepresidenta, que le va muy mal en el suroccidente. Su aprobación... En su tierra, ella es del Cauca. Claro, la desaprobación, Ricardo, sube del 51,1 al 57,8. No sé si quiere rápidamente que veamos el optimismo y pesimismo de los colombianos. ¿Cómo van las cosas en Colombia, Martín? A la pregunta de si las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino, buen camino dice el 30% de los encuestados, y mal camino el 65,9% de las personas. Se mantiene casi que igual a julio, y digamos que en temas de optimismo, pesimismo, estamos en las mismas. En donde sí hay un cambio importante para ver es en la siguiente dato que tiene la encuesta, que revela que es cuando se les pregunta a los colombianos a través de esta encuesta cuál creen que es el principal problema que hoy tiene Colombia, y hay un cambio enorme frente a la medición anterior. Orden público, 33,7%. Es el principal problema que hoy perciben los colombianos. Aclarando que es una pregunta abierta y solo se pregunta por el principal, es decir, la gente dice abiertamente un problema como el principal, y ahí orden público. Y no habíamos visto un aumento. Sí, Daniel, permítame, contamos los valores. 33,7% orden público, desempleo y economía 30,1%, y corrupción el tercer problema con 12,6%. Generalmente el desempleo y la economía estaban como el principal problema para los colombianos. Claro, Ricardo, y si uno ve la siguiente gráfica, es que el cambio es muy, muy fuerte frente a la anterior medición, porque si ustedes ven cuando se desagrega frente a la anterior medición, pasó. Es que mire el cambio. Se disparó. Claro, mire, estaba en el 19,1 en julio, que fue el anterior, y hoy está en el 33,7. Exactamente, eso es un cambio. Y eso es producto demasiado alto, Incluso cuando uno revisa esto, no quiere decir, por ejemplo, que la corrupción no crea a la gente que está empeorando. No, claro. Sino que en esta pregunta, está identificando el mayor problema en ese momento, el más grave. El mayor problema. Esto, Juan Roberto, puede estar ligado, Martín, al ascenso de Germán Vargas Lleras, por ejemplo.
Seguramente, y si quiere lo vemos con el siguiente dato, que cuando se pregunta por la seguridad y la paz total, que son dos temas muy cruciales en este momento que atraviesan al gobierno nacional. Que a la pregunta de cómo cree usted que si la paz total del gobierno va por buen camino o por mal camino, buen camino 29%, mal camino 63.3%, es decir que eso va ligado a todos los problemas con los grupos armados ilegales y a las víctimas de delitos menores en las ciudades principales. Y la otra pregunta, reafirma eso, Héctor, perdón, de si la gente se siente más segura o menos segura. Sí, si se siente más segura con el proyecto, con el proceso de paz total del presidente Gustavo Petro, más seguro 27.2%, más inseguro el 63%. Y la siguiente, que esta fue una pregunta clave de coyuntura, la que van a ver a continuación, es si los encuestados creen que por cuenta de toda esta situación las fuerzas militares están perdiendo el control de territorios en el país. Si el Estado y las fuerzas militares y las Fuerzas Armadas han perdido el control en esos territorios donde operan los grupos armados ilegales, sí han perdido el control, lo creen el 78.3% de los encuestados y no han perdido el control 16.9%. No, pues esa gráfica, Héctor, es muy diciente. 78.3% de la gente considera que sí ha perdido control territorial las fuerzas militares en Colombia. Claro. Y es que me iba a adelantar un poco, Ricardo, porque pues la encuesta tiene un capítulo especial del tema de la paz total, que sin duda es el gran fracaso pues real y político del gobierno del presidente Petro, porque genera ese resultado de que la mayoría de los colombianos se sientan más inseguros de cómo estaban antes del inicio del gobierno del presidente Petro, pero además realmente no hay ninguna expectativa de que esa política pueda producir algún resultado concreto. Entonces, pues yo sí creo que si uno mira la encuesta en general, la gran mancha del gobierno del presidente Petro es una política de paz total que terminó totalmente fracasada porque no hay ninguna expectativa de lograr ningún acuerdo con ninguna organización criminal, ni lograr mejor percepción ni situación objetiva de seguridad. 7:33, Colombia opina. Juan Roberto, el cierre de año con la foto de lo que pasa en Colombia, con la favorabilidad del presidente y con la primera foto de los candidatos o de quienes la gente cree que pueden ser candidatos presidenciales. Ricardo, de esta foto solo decir tres cosas importantes. La primera, que en la página web de Noticias Caracol y también en la de Blue Radio encuentran toda la encuesta, que tiene una cantidad de datos interesantísimos. Y no son dos cuñitas. La otra es que el próximo domingo vamos a hacer también un análisis en Noticias Caracol y Blue Radio a las 7 de la noche, porque hay muchísima información. El tema de los problemas, cuando ya usted desagrega el de la economía, el del bolsillo, el de las reformas que propone el gobierno, que ese también es un tema importante, la atención en salud, más todo esto junto, pues nos muestra una foto muy interesante para el cierre de este 2024. Sí, relación con Venezuela, relación con Estados Unidos, ahora con la llegada de Donald Trump. La imagen de Trump. De hecho, pues esto es un regalo de verdad de Noticias Caracol y Blue Radio para la gente estudiosa que quiera ver el informe completo. Y para los gobernantes para ajustar la estrategia, sí, ¿no? Es un diagnóstico muy, muy completo que quien lo revise de manera juiciosa va a entender qué está pensando la gente en todos los temas importantes del país. La hoja de ruta con base en la foto que hoy muestra Colombia Opina de Imamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Alejandra y Andrés, seguimos con ustedes en Noticias Caracol. Claro que sí, Ricardo, Juan Roberto, a Martín también y las demás personas que hacían minutos, una pausa y regresamos en Mañanas.